Anabel Hernández. Y María Idalia Gómez. En Aristegui Noticias. Estamos en la mesa con María Idalia Gómez. Bienvenida, María Idalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos Carmen. días. Quedamos con Anabel Hernández, pero algo pasó y no logramos la comunicación con Anabel. Estamos intentando conectarla, pero no se puede. A ver si logramos estar con ella y si no, pues ni hablar, será para la próxima. María Idalia Gómez, me comentabas en el corte algo importante respecto a información del Wall Street Journal. Así es. Me detengo y te escucho. Bueno, leía el artículo que publicaba de manera exclusiva y que me llama mucho la atención y que cobra cada vez más sentido. Hoy. Ellos refieren que hay una agencia que pertenece a Homeland Security que fue creada ex profeso para hacer operaciones fuera de territorio, de alto calado, de alto nivel, y que esta agencia, que se compondría con 7,000 agentes por lo menos, estaría operando la detención de Ismael Zambada García. Este artículo que vemos ahora puede empezar a dar sentido a lo que pasó. A mí me habían dicho, y lo habíamos comentado en alguna de las intervenciones de estas semanas, que eran dos agencias. Una era el FBI, yo pensaba que era la CIA por los datos que tenía, pero a partir de leer el artículo del Wall Street Journal, da más sentido porque es una operación en territorio fuera, coordinada desde Homeland Security, con la participación del FBI en la extracción, le llamarían ellos, extracción del Mayo, no secuestro, extracción. Es elegante la palabra extracción. Vamos a extraer a este individuo del territorio mexicano. Caray, diría la fiscalía, traición a la patria. Ya lo dijo, sí, ya. Que da risa, ¿no? A mí me da mucha risa. Pues no risa, no, la verdad que no risa. Bueno, a ti te da risa, pero creo que más bien es muy delicado porque estamos frente a una circunstancia donde la fiscalía está pues ya enfilando la acusación contra el hijo del Chapo, pues por haberse llevado involuntariamente a El Mayo, con lo cual la fiscalía está diciendo que coincide, que comparte la versión de que fue un secuestro. O una extracción, como le queramos llamar. Pero en este caso sí, entiendo, estamos jugueteando un poco, pero no, es muy delicado porque estamos escuchando y viendo y leyendo con lo que nos dices. La palabra extracción no es cualquier cosa, porque es una forma de denominar una situación. Así es. Que en términos legales vamos a ver qué ocurre con ello, porque ya puso la lista la Fiscalía de todo lo que no le han entregado a México. En términos de inteligencia, la extracción puede ser positiva y negativa. Extraigo a elementos que tengo que rescatar o extraigo en secuestro a personas que tengo que sacar. Pero en este caso es en positivo, no lo dice el Wall Street Journal, por supuesto. Pero, a ver, ¿por qué a mí me da risa? Bueno, porque proyecta ese boletín que no tienen información. Entonces tienen que irse... ¿Lo dice con toda claridad? Con lo evidente. Un vuelo irregular, se llevó a alguien que parece ser de acuerdo con una carta que está avalando un abogado, pues se lo llevó de manera irregular y por tanto permitió una persona el ingreso y acceso de elementos. Pero más que avalar... ¿Y si el vuelo fue irregular en la salida, fue regular en la entrada? Por ejemplo, no tiene ni la más remota idea. No tiene la más remota idea. Eso es lo que te proyecta y por eso es cosa de dar risa. Pues bueno, risa o no, pero aquí es que la Fiscalía con toda transparencia dice, hemos pedido todo esto y no nos lo han dado y cuando nos los den, se los compartimos al público. Sí, pero además, sí, claro, cuando nos los den. Y por si fuera poco, en el caso del asesinato del piloto ni sus luces. No, ni siquiera tiene idea porque no hay ningún registro, todo es en negro, todo es absolutamente negro para la Fiscalía. Eso habla de su pasividad en todos los sentidos. Es decir, llevamos ya 3 semanas hablando del tema, ellos llevan 3 semanas haciendo más de 100 diligencias, han dicho, pero por ejemplo llegaron tan tarde que si hubiesen tenido la pericia de avanzar en las investigaciones, ¿qué hubiera pasado? Pues no hubieran perdido el cuerpo del exrector, por ejemplo, que forma parte de este aparente entramado. ¿Perdido? Pues sí, porque ya está incinerado. Sí, pero no en el sentido de que ya lo incineraron. O sea, la Fiscalía de Sinaloa tiene todo que explicar. Así es. Después de lo que dice la Fiscalía General. Bueno, si ese día ocurrió la salida del Mayo
de Ismael Zambada García, pues entonces también tenía que haber tomado, haber tramitado el que les pasaran el expediente de manera inmediata. Entonces también a eso llegó tarde. Llegó tarde a todo, en donde las pruebas se van diluyendo, porque no es lo mismo lo que tienes y cómo explicar. Y bueno, la Fiscalía de Sinaloa nos habla de otra cosa, Carmen. Cuando yo decía que esa carta, que a mí todavía me causa esquemor, porque, a ver, la de Ismael Zambada García. La presuntamente del Mayo. Estoy segura, y he preguntado mucho, que Ismael Zambada García no firmaría con su alias, ¿no? Firma Ismael Mayo Zambada. Estoy prácticamente segura. Pero por lo que he preguntado. Además, no he visto ninguna carta que el Chapo lo haga, ningún otro grupo criminal, líder criminal lo ha hecho. O si el Cárdenas, nadie lo ha hecho. Pero bueno, podría ser la excepción. Pero bueno, suponiendo, sin conceder, que solo es más allá de una estrategia. Yo creo que es una estrategia, ¿no? Que están, que en este entramado tienen los abogados y que les conviene tener esa estrategia para poder plantear diferentes escenarios de defensa. Claramente, porque ¿no? La entregó el abogado. Así es. Y no es un lenguaje que tampoco interpreto, y por lo que he preguntado, usaría el Mayo. Pero ¿sabes qué? Ese tiro de precisión es magnífico. Porque si recordamos algo, la operación de las elecciones de Sinaloa, donde llegó el ahora gobernador Rocha a tomar posesión y que le permitió llegar, la operaron 3 personajes. 3 personajes que tienen expedientes de investigación abiertos en Estados Unidos hace tiempo. El primero, Mario Delgado. El segundo, el ahora gobernador de Mario Delgado, el ahora casi secretario de secretario de Educación Pública. Así es. A ver. Él opera, obviamente, en las elecciones como líder de Morena. Él opera la elección, nombra como delegado a el ahora gobernador de Tamaulipas, y que todavía no era gobernador, evidentemente, era representante de Morena en Sinaloa, junto con otro personaje que es Carlos Peralta. Esos 3 personajes operaron la elección a nivel político de Sinaloa, que le llevó al triunfo y que ha sido puesta en duda, o más bien ha sido cuestionada en función de la participación de grupos criminales. Los 3 personajes, desde hace tiempo, tienen, más de 3 años, 4 años, tienen... no más, porque fue el asesinato de Carmona que los puso en el radar, están con expedientes en Estados Unidos. Este tiro de precisión... ¿Lo ha negado? ¿Estados Unidos? Mario Delgado. Sí, no, Estados Unidos no ha dicho nada, pero Mario Delgado ha dicho que eso es categóricamente falso. Sí, claro. Bueno, incluso Estados Unidos lo podría negar también. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay 2 niveles de investigación, o 3 niveles. El primero es el que las agencias están dando seguimiento, tienen personajes, hacen operaciones encubiertas, tienen testigos, hablan. Este es un nivel de operación en tierra. Otro nivel de operación es cuando ya se extiende, participan otras agencias, tienen una investigación dentro de la agencia, no tiene el Departamento de Justicia intervención, todavía no ha pasado a una corte, pero están investigando. Pero ya tienen documentos, ya tienen pruebas y están creando el expediente. Todavía es una investigación policial, diríamos. Y la tercera etapa es cuando llevan esta investigación a las cortes. Y entonces se hacen órdenes de aprehensión. ¿En qué momento los demás nos enteramos de que existe y estamos plenamente seguros de que no hay lugar a dudas de que hay un caso? Cuando está en una corte, sea estatal o federal en Estados Unidos. En este caso todavía no hay una corte. Sin embargo, el hermano de Carmona está participando y está colaborando como testigo protegido. Aquí esta carta, por lo que vemos, no es solamente el escenario de defensa de los abogados de Ismael Zambada García. Es una jugada estratégica que seguramente está acordada o es parte de los acuerdos que se están dando para ir perfilando y señalando los personajes que son clave y que van a ser clave dentro de la trama Ismael Zambada García y que pueden declarar. ¿Por qué? Porque esta operación de la elección
hay datos. Estados Unidos estuvo monitoreando desde Peña Nieto. Estados Unidos monitoreaba ciertas elecciones, la federal y las locales. En particular, en 2021, 2022 y 2024, ha estado monitoreando elecciones de Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México, por ejemplo, Chiapas también. Cuando hablo de monitoreo, hablo de investigaciones en terreno, de agentes dando seguimiento. Porque en todos esos casos que te menciono, hay sospechas de la vinculación del crimen organizado y la participación en estos casos electorales. Es decir, que estamos todavía apenas viendo los primeros tiros de saque que se vienen con Ismael Zambada García como parte de estos acuerdos. Están construyendo los escenarios perfectos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, de acuerdo a su sistema, no necesita que yo, María Idalia Valle, declare que vi claramente cómo Ismael Zambada García le dio dinero de propia mano a fulanito o sutanito. No. Es suficiente que 3 o más testigos declaren que sí, yo vi que María Idalia se le acercó a fulanito, pero no vi si le dio dinero. Pero el otro dice, sí, yo sabía que me comentó que le había dado dinero. Bueno, es que todos decían en el grupo que recibió $1,000,000. Y así van construyendo la historia, que es veraz, que es creíble y que lo ubiquen en circunstancias. Entonces, hay de aquellos que en este momento ya están siendo nombrados por Ismael Zambada García, porque no se va a necesitar testigos directos de las acciones. Se va a necesitar que haya una conjunción de testimonios que declaren, que sean veraces para un jurado y suficientes para un juez para sentenciar. Como ocurrió con García Luna. Exactamente. Básicamente lo que ocurrió con García Luna fueron testimonios. Así es. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. ¿Que eso no quita que sean verdad? Claro que no quitan que sean verdad. Pero hay otros que dan testimonio a modo, que están hechos para eso. Aquí, en México, en todo el mundo, pero particularmente en Estados Unidos, por los beneficios que representa. Es todo un tema ese, sin Totalmente. duda. Sí. Recordemos a Ociel Cárdenas. Se lo llevaron, se fue extraditado. Costó mucho trabajo ubicar en qué prisión estaba. El argumento era que era tan peligroso, que no podían estar diciendo en qué prisión estaba. Lo cierto es que ya pronto, en unos años, ya va a obtener la libertad. Ociel Cárdenas Guillén, uno de los líderes del Cártel del Golfo. Bueno, no se diga, la familia de Ismael Zambada García y la familia de Guzmán Loera ya está siendo legalizada en Estados Unidos. No, pues muy cooperadores totales. Sí, totalmente. Y se han asimilado a las circunstancias, son pues ya identidades distintas, o sea, se les protege, claro. Al final sí colaboran de esta manera, y sí, la familia del Chapo y la familia del Mayo, y ahora pues el gran tema es el Mayo mismo. Claro, que en este caso estaríamos viendo, presenciando cuál es el punto de negociación que le importa a Estados Unidos, ¿no? Que eso es lo más importante. Pero aquí lo que estamos viendo es un despliegue que tiene que tener muy atento el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, porque estos, así como Andrés Manuel avisa lo que va a hacer, como las reformas y todo lo demás, también los estadounidenses avisan lo que van a hacer. Con este tipo de declaraciones, con este tipo de acciones, con este tipo de... ¿Y según tú qué están avisando? Pues que van a ir contra personajes de Morena que han estado vinculados o tenido algún tipo de relación con grupos criminales. Y que muy probablemente, aunque se han afanado por demostrar que esto llega hasta la presidencia de la República, muy probablemente no sea así, Carmen. Eso solo es un escenario de una campaña negra. Negra como de inteligencia, no política, negra, sembrando información, porque eso te descompone todo, ¿no? Aquí lo que va a necesitar Claudia Sheinbaum es toda una estrategia muy potente a nivel interno y externo para lograr eso, ¿no?
Maridalia Gómez, pues tenemos poco tiempo, se nos acaba la mesa en este momento de la mañana de viernes. Te adelanto y le adelanto al público porque tendremos en un momento más una revisión de este informe que se presenta hoy de Fue el Estado, lo ocurrido en 1965-1990. Así que dejamos hasta aquí la conversación. Déjame comentarte, Maridalia, que nos alertan. Hugo Morales, gracias, que nos está mandando un mensaje. El doctor Jorge Alcocer, que también está escuchando, nos mandan un mensaje porque dijiste Carlos Peralta y seguramente te refieres a Ricardo Peralta, quien fuera subsecretario de Gobernación con Olga Sánchez Cordero. Así es. Subsecretario también en aduanas y que hoy tiene mucha relación con los estados porque pone y quita funcionarios en diferentes estados, porque reclama las operaciones electorales que hace y después dice, yo que tengo los contactos directos, tienes que poner a determinados funcionarios, ¿no? Todo eso en expedientes de investigación de Estados Unidos, ¿eh? No estoy diciendo nada que no se ha dicho. Y del Huachicol también, el vínculo del Huachicol. ¿Y de qué va esa investigación? Al final de cuentas, de estos temas, una investigación que no es pública, reconocida públicamente. No es reconocida públicamente ni lo va a hacer. Así es que si el gobierno de México quiere pedir alguna información sobre qué investigan de Ricardo Peralta, y gracias por la aclaración, o Américo Villarreal o por Mario Delgado, les van a decir que no existe nada. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. En el año 2000, cuando llega Vicente Fox, tuve a mi alcance y tengo copia de una petición que hizo el gobierno de Estados Unidos a México para que le dijera de quién era el propietario de un avión que había aterrizado en Arizona, en el estado de Arizona, y que tenía ya 30 días estar parado y que se había bajado de ahí el lavador de dinero de Amado Carrillo Fuentes. Entonces yo vi la petición de solicitud y vi la respuesta que dio el gobierno de Estados Unidos. ¿Sabes de quién era ese avión? ¿De quién? De Alejandro Gers Manero. ¿En serio? Así es. ¿Tú lo leíste? El documento que llegó a la entonces Fiscalía Antinarcóticos Mexicana, que dirigía entonces Mario Herrán Salvati, que ya murió, el documento legal solicitando la información porque no sabían exactamente quién era. Le pregunté a Gers Manero, que en ese momento iba a convertirse en secretario, me dijo que sí era su avión, pero que lo había vendido desde noviembre, o sea, un mes directamente antes. Gers Manero. Gers Manero me dijo que lo había vendido un mes antes. Le digo, bueno, ¿a quién se lo vendió? No recuerdo. ¿En cuánto lo vendió? No recuerdo y no te lo voy a decir. Y no quiso decir nada más que simplemente no era su avión. ¿Año? En el año 2000. Bueno, esa investigación hoy día sigue abierta. No está cerrada, porque es una investigación de campo en donde sí detuvieron al lavador de dinero de Amado Carrillo Fuentes. Tú dime si han acusado a Alejandro Gers Manero de algún delito. No, porque las investigaciones de Estados Unidos son así. Son lentas, a veces verifican todo, a veces tardan, a veces van, a veces vienen. O nunca lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque les es más útil no hacerlo. Así lo hicieron con Genaro García Luna. De Genaro sabían desde antes lo que estaba haciendo, pero lo dejaron operar porque les era útil, porque les abría la puerta y les dejaba pasar. Porque fueron la época con Calderón en donde entraba hasta la cocina los agentes de Estados Unidos, ¿no? Y podrían estar hasta en declaraciones ministeriales, en investigaciones y demás. Entonces, depende de la utilidad que tenga para el gobierno de Estados Unidos, va a articular o no. Te quiero decir que eso le molestó tanto a Gers Manero que me inició una averiguación previa. Me denunció. ¿Por? Porque yo había dicho, dice él que había yo mentido, ¿no? ¿Qué hizo después? Ya siendo funcionario, le pidió a Genaro García Luna y que le solicitara formalmente, como era parte de la Agencia Federal de Investigaciones Genaro en ese entonces, que lo solicitara la información de las investigaciones, que si lo estaban investigando y que se había un expediente. La respuesta fue, no hay un expediente. ¿Por qué no hay un expediente? Porque no hay una causa en un juzgado, en una corte. Pero de que hay un expediente policial, si lo hubieran preguntado así, se hubieran dado cuenta que sí. Gers Manero siempre consideró que había sido... que tú afirmas haber visto. Así es. Imagínate para la historia, Gers Manero siempre consideró que la información me la había dado el almirante Wilfrido Robledo, a quien sustituyó en la Policía Federal, que hoy fallecido. No, nunca fue él.
No fue, él lo consideró, pero sin embargo a él también lo persiguió y lo acusó de varios delitos que fueron falsos, que terminaron que dejaron en evidencia que todo estaba fabricado por Gers Manero desde la Secretaría en cuestión de unos aviones y unos helicópteros. Bueno, esa es la historia. Te pongo ese ejemplo para que veas tú que primero, ni hay que confiar en las declaraciones, que los tiempos de Estados Unidos son sus tiempos políticos, sus tiempos legales, de acuerdo al interés que tengan en el escenario, y que ellos son capaces de construir escenarios o de una operación negra sembrando información, una operación gris poniendo información cierta, medio cierta, falsa, real, no real, o simplemente dan lo que están haciendo ahora, que a mí me parece una operación gris, con el caso de Ismael Zamora García, o simplemente una operación donde comparten toda la información, lo cual no han hecho. Y entonces eso te habla de que la dimensión de lo que pretenden alcanzar es mucho mayor de lo que podemos ver en este momento. María Idalia Gómez, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días y buen fin de semana. Muchas gracias, Carmen. Muy buen día a todos.